salida temprana. ¿Vale? Bueno, el tema que vamos a ver, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, el tema que tenemos programado para el día de hoy, como ya todos sabemos, es politraumatismo. El cual, pues lo podemos definir como aquel paciente que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo que afectan a dos o más órganos, o bien aquel que presenta al menos una lesión que pone en riesgo o en peligro su vida, ¿vale? Esa es la definición que más o menos me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta. Les repito, palabras más, palabras menos. Es paciente que presenta alguna lesión o a consecuencia de un trauma, y este puede afectar dos o más órganos, o bien aquel que presenta al menos una lesión que pueda poner en peligro su vida. Aparte de los aspectos de la biomecánica, pues también tenemos que tener en cuenta que existen algunos factores de riesgo individual, como la edad, que la vamos a ver, el género y la situación socioeconómica de la persona. Existen unas causas mucho más habituales, como aquellos que se presentan en los accidentes de tránsito, en el ahogamiento, que creo que es un tema también que está pendiente por presentarle a ustedes, en las lesiones intencionadas, en las quemaduras y en las caídas. Debemos de conocer entre los objetivos del politraumatismo o del manejo del politraumatismo, debemos de conocer la secuencia de actuación ante un paciente politraumatizado. Esto incluye un reconocimiento primario, que lo vamos a ver más adelante, y para ello pues necesitamos realizarle una exploración de manera rápida y de ordenada. La literatura dice que no mayor de entre 5 a 10 minutos, pero realmente esta evaluación rápida o esta evaluación o reconocimiento primario no debe exceder los 5 minutos. Les repito, la literatura dice de 5 a 10, entonces hay que dejarlo de 5 a 10, pero normalmente debe ser menos de 10 minutos este reconocimiento primario. Y eso tiene como objetivo el identificar y tratar las lesiones de riesgo inminente de muerte. Doctor, qué pena. Señor. Es que no le están pasando las diapositivas. Oh, claro, estamos en esta diapositiva. Y vamos mirándole, yo le voy hablándole. Entonces, listo. estaba haciéndole referencia. O sea, la idea no es solamente, no me gusta venir a una charla y leer por leer, porque eso lo podemos leer cualquiera, ¿cierto? La idea es leerle e irle explicando de una vez todo lo que tenemos que ir viendo. Entonces, les decía, como si ustedes miran en el primer ítem de esta diapositiva, les refiere que la idea es conocer la secuencia de actuación ante un paciente politraumatizado. Por eso le decía que lo primero tenemos que incluir en este ítem un reconocimiento primario que no debe durar mayor de 5 a 10 minutos. Por ahí era que íbamos. ¿Y cuál era la idea de este reconocimiento? Lo que dice el segundo punto, que sería identificar y tratar las lesiones de riesgo inminente de muerte. Antes de continuar la evaluación y prevenir las lesiones secundarias. En el reconocimiento primario, que les hice referencia ahorita, incluye la valoración del triángulo de evaluación pediátrica, que lo vimos en la primera clase que nosotros tuvimos, y la evaluación del ABCD. Posteriormente se realizará lo que aquí nos aparece, que sería conocer la lesión de riesgo inminente de muerte, así como su manejo. Este sería el reconocimiento secundario. Es decir, el reconocimiento... Señor. Bueno, lo que pasa es que no pasa de la primera diapositiva, o sea, de la que está en la primera de la presentación, la que es el politraumatismo. Bueno, vamos entonces. ¿Así sí? Ahora sí. Bueno, entonces, ya estábamos en esta, ¿vale? Entonces esta fue la última que estábamos hablando. ¿Sí? ¿Ya la están viendo ahora sí? Sí, señor, ahora sí. Bueno, entonces, ya sabemos que el reconocimiento primario es identificar y tratar lesiones de riesgo inminente de muerte, y el reconocimiento secundario sería conocer las lesiones de riesgo inminente de muerte, así como su manejo. ¿Está claro acerca de cuáles son los dos reconocimientos?
Sí, señor. Perfecto. En lo relacionado a la etiopatogenia, pues podemos decir que en el objetivo de la etiopatogenia está como sus adjetivos, la etiopatogenia sería el accidente de tráfico o accidente de tránsito, perdón, eso fue la traducción, el ahogamiento, las lesiones intencionadas, los incendios y las caídas. Dentro de la clínica de estos pacientes, pues existen unos mecanismos de lesión, los cuales son muy comunes, y también tenemos unas causas que son muy habituales. Entonces, dentro de los mecanismos comunes de lesión está el peatón atropellado, pues que es uno de los que está de moda por el uso excesivo del celular, como miramos en la diapositiva. Aquel mecanismo común de lesión también es el ocupante del automóvil, las caídas desde diferentes alturas y las caídas de las bicicletas. Estos mecanismos de lesión pueden ocasionar algunas lesiones que son comunes de acuerdo al mecanismo de lesión. ¿Cómo así? El paciente o la persona que fue un peatón atropellado tiene una lesión común de baja velocidad y es ocasionada, o esta ocasiona más bien, fracturas de las extremidades inferiores principalmente. Y aquellas lesiones de alta velocidad pueden presentar trauma múltiple, lesiones de cabeza y cuello, fractura de extremidades inferiores. En el ocupante de automóvil, donde no haya sistema de sujeción, es decir, que no lleven el cinturón de seguridad, puede ocasionarle traumatismo múltiple, lesiones de cabeza y cuello, cuero cabelludo y laceraciones faciales. Y si tienen el cinturón de seguridad, lesiones en el tórax y en el abdomen, fracturas de la parte inferior de la columna vertebral. En el tercero de los 4 mecanismos está las lesiones más comunes, serían baja, media y alta. La baja es donde encontramos fracturas de las extremidades inferiores, media, lesiones de cabeza y cuello con fracturas de extremidades superiores e inferiores, y lesiones más comunes a nivel alto serían los o el palitraumatismo como tal, lesiones de cabeza y cuello, fracturas de extremidades tanto superiores como inferiores. En lo relacionado a las lesiones más frecuentes en la caída de las bicicletas, aquellas personas que no lleven casco pueden presentar lesiones de cuero cabelludo, de cabeza y cuello, laceraciones faciales, fracturas de extremidades superiores, y las personas con casco, fractura de las extremidades superiores. Pueden presentarse golpes contra el manilar. El manilar viene siendo como los cachos de la bicicleta. Se pueden presentar lesiones abdominales internas. Dentro de las lesiones de riesgo inminente de muerte, que ese sería el reconocimiento primario que vamos a hacer, vamos a encontrar el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto o aspirativo, el hemotórax masivo, la contusión pulmonar bilateral y el tórax inestable y el taponamiento cardíaco. Entonces, dentro del neumotórax a tensión, que estamos mirando un ejemplo en la foto que le estoy mostrando en la diapositiva, este diagnóstico es clínico y se debe sospechar en caso que haya un distrés respiratorio o que haya una desviación a nivel de la tráquea, que haya ingurgitación yugular, que esté una hiperdistensión, que haya hipertimpanismo. Cuando lo ocultemos, podemos encontrar que haya una ausencia de los ruidos respiratorios del emitórax afectado. E inclusive, otra clínica es que haya desplazamiento de los tonos cardíacos. En lo relacionado al neumotórax abierto o aspirativo, este se presenta por herida penetrante en el tórax. La literatura refiere más o menos 2/3 partes del diámetro traqueal. Y esta herida penetrante puede llegar a cavidad pleural. Este diagnóstico también es clínico, ya que se logra visualizar una herida penetrante en donde se tenga un ruido soplante por el paso del aire a través de la herida en cada respiración.
¿Sí? Aquí miramos, por ejemplo, lo que sucede desde el punto de vista fisiopatológico en la parte del neumotórax versus la tensión. En lo relacionado al hemotórax masivo y la contusión pulmonar, que serían otras dos de las causas, como las habíamos mencionado anteriormente, en el hemotórax masivo, ¿qué pasa? Hay presencia de sangre, más o menos se dice que el 25% de la volemia como mínimo en la cavidad pleural por lesión de grandes vasos. Hay una ruptura cardíaca, puede haber un estallido pulmonar, y esta clínica es muy similar al neumotórax, pero la diferencia es que hay matidez a la percusión y el paciente entra en un shock hipovolémico asociado. La contusión pulmonar bilateral es una dificultad respiratoria progresiva acompañada de hemotrisis, dolor pleurético y una hipofonesis, y hay crépitos con matidez a la percusión. En lo relacionado al tórax inestable, pues este tórax se debe sospechar ante fracturas costales. Se dice que más de tres costillas fracturadas o dos o más fracturas de la misma costilla. En el taponamiento cardíaco es muy raro, sin embargo, la literatura dice que se debe sospechar ante una herida penetrante a nivel anterior o a nivel lateral izquierdo del tórax. En lo relacionado al diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta la exploración general, el reconocimiento primario que hemos hecho énfasis en él, la valoración hemodinámica, la valoración neurológica y el reconocimiento secundario, que ya también hemos hablado de. Entonces empezamos con la exploración general. En la exploración general debemos de tener pendiente o presente ante cualquier traumatismo de elevada energía que todos los órganos se pueden afectar hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, ¿qué debemos de hacer al principio? Entonces, debemos inicialmente manejar a todos estos pacientes con un TET inestable, ¿vale? Es decir, con el triángulo inestable. Para ello debemos hacer una evaluación del ¿qué? Del famoso ABCDE, que ya se le ha ido explicando, me imagino ustedes, y se debe iniciar con órdenes generales comunes a los pacientes inestables, es decir, aplicar oxigenoterapia, monitorización y que se le vaya tomando las vías periféricas. Además, se le deben de realizar en esa monitorización, deben de ser constante el electrocardiograma, la tensión arterial, las frecuencias tanto cardíaca como respiratoria y la saturación de oxígeno, mirar qué temperatura tiene, mirar el gasto urinario y el estado mental de la persona. Cuando vamos a hacer durante el reconocimiento primario, recuerde que son de los 5 a 10 primeros minutos que se realiza el reconocimiento primario, y ya habíamos hablado cuál era el reconocimiento primario, en el cual, como les dije, tiene como objetivo identificar y tratar las lesiones de riesgo inminente de muerte antes de continuar la evaluación y prevenir las lesiones secundarias. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de descartar que haya una obstrucción de la vía aérea. Debemos de valorar la parte respiratoria. Recordar que en la parte respiratoria la semiología nos enseña que hay que hacerle inspección, percusión, palpitación y ocultación del tórax. En la relacionada a la valoración hemodinámica, vamos a mirar los pulsos, tanto centrales como periféricos, la frecuencia cardíaca, la perfusión, la presión arterial y otros como tal. En lo relacionado, disculpen que me devuelvo acá un poco, pero es importante recordar que en la inspección del tórax, pues ya sabemos que tenemos que mirarle todo en la parte semiológica para ir descartando las patologías que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué vamos a buscar en la percusión? Recordar que en la percusión, si hay timpanismo, hay neumotórax, y si hay matidez, hay hemotórax. En lo relacionado a la palpitación, a la palpación, debemos mirar si hay fracturas costales o no, por todo lo que mencioné con anterioridades. Y en la ocultación, pues si hay o no hay
disminución del murmullo vesicular. Recordar también que existen signos precoces de shock compensado, como la taquicardia, el relleno capilar enlentecido, es decir, que sea el llenado capilar lento, mientras que en la hipotensión y hay una disfunción del sistema nervioso y la oliguria son signos tardíos de un shock descompensado. En la valoración neurológica, recordar que debemos mirar el nivel de conciencia, si está alerta, si responde a órdenes verbales, responde al dolor sin respuesta, es decir, clasificar el Glasgow con el que llega la persona. Debemos de mirar cómo están esas pupilas, debemos de tomar una glucometría una vez tengamos el paciente en la valoración. Se debe mirar qué exposición tuvo el paciente y una visualización rápida del paciente y de igual manera prevenir que presente hipotermia. El reconocimiento secundario, que también debemos evaluarlo, como habíamos referido anteriormente, es hacerle la anamnesis al menor o al acompañante del menor, verificar los signos y síntomas, si eso no es alérgico a algún medicamento, qué medicación recibe de manera habitual, sus antecedentes personales, estar pendiente de qué líquidos ingirió, preguntarle, y realizar una exploración minuciosa ya acá en este segundo reconocimiento. Vamos a hacerles unas pruebas complementarias al paciente. ¿Qué pruebas complementarias le vamos a realizar? Entre estas pruebas complementarias encontramos los laboratorios. ¿Qué laboratorios? Un hemograma para mirar cómo está, más que todo, esos hemoglobina, los tiempos de coagulación para ver si hay o no hay una alteración en ella. Debemos de todas formas hacer reserva de sangre en todo paciente politraumatizado. Una glicemia central, gases venosos, función renal, función hepática y un uroanálisis. ¿Para qué vamos a hacerle un uroanálisis? Para descartar la presencia o no de hematuria, porque recuerden que si hubo un trauma de abdomen, puede presentar hematuria y nos va cambiando el pronóstico del manejo del paciente. De acuerdo a lo que le encontremos en la valoración clínica de la persona, vamos a determinar si se le debe realizar una rayos X cérvico lateral, una rayos X de tórax AP, una rayos X de pelvis AP, un rayos X simple abdomen, un TAC abdominal con contraste, o una ecografía, o un TAC cervical, o un TAC de cráneo, dependiente de qué, de la que le veamos si es un trauma craneoencefálico leve, moderado o severo que haya presentado la persona. En lo relacionado al tratamiento de estas personas o en este manejo, debemos tener en cuenta que la atención al paciente politraumatizado pediátrico debe ser de manera continua, coordinada, sistemática y con reevaluación de manera constante. Y se caracteriza que se basa en dos principios, que son evaluación y tratamiento simultáneo y una reevaluación de manera periódica. En lo relacionado a la evaluación y tratamiento simultáneo, cualquier lesión de riesgo inminente de muerte identificada durante la evaluación primaria debe de tratarse antes de continuar cualquier evaluación restante, ¿vale? Y en la reevaluación periódica es aquella en la cual estamos pendientes ante la presencia o no de un deterioro clínico del paciente. Hay que volver, es decir, si el paciente está ahí, ya lo evaluamos, ya hicimos las indicaciones médicas, ya le iniciamos el tratamiento, pero por X o Y motivo presenta un deterioro clínico. ¿Qué debemos hacer? Nuevamente un reconocimiento o una evaluación primaria con el fin de identificar alguna causa que se nos haya pasado y de esta manera tratarla. En la evaluación de la ABCD, pues ya todos sabemos cómo se realiza la inmovilización cervical lateral, cómo se realiza la inmovilización cervical cefálica,
¿sí? De esta manera. Se debe recolocar la vía aérea, la apertura de la vía aérea, debemos examinar la cavidad orofaringea, debemos asegurarle la permeabilidad de la vía aérea. Si es necesario colocarle una cánula orofaringea o realizar la intubación o iniciar la RCP, verificar que la vía aérea no esté obstruida o tenga signos inminentes de obstrucción, verificar si hay o no hay una insuficiencia respiratoria grave, si hay un shock grave que no responda a líquidos, verificar nuevamente la escala de coma de Glasgow y observar si ha presentado o no alguna actividad convulsiva de manera persistente. Por lo tanto, ¿qué deberíamos de hacer entonces? Se coloca el oxígeno hasta confirmar que no lo necesite. Todo paciente que llega como politraumatizado se le debe administrar el oxígeno hasta que confirmemos que no lo necesite. Se debe hacer una evaluación respiratoria. Como habíamos dicho en el reconocimiento primario, descartar y tratar las lesiones de riesgo inminente de muerte. Debemos de controlar las hemorragias. Recuerden lo primero que dijimos, el acceso venoso, al igual que la oxigenoterapia. Y si presenta un shock descompensado, de una vez realizar el tratamiento. ¿Preguntas hasta el momento? Esto es la parte teórica, que es lo aburrido. ¿Sí? ¿Alguna duda en la teoría del politraumatismo hasta el momento? ¿Preguntas o se me quedaron dormidos? No, señor, ninguna. No, señor. Bueno, vamos. Entonces, eso es lo que nos dice siempre la literatura de qué es un paciente politraumatizado. Tener en cuenta todo lo que estuvimos hablando, ¿vale? Entonces, un ejercicio es recordar, entonces, ¿qué debemos hacer? Como habíamos referido con anterioridad. Debemos hacer la evaluación primaria menor de 5 a 10, entre 5 a 10 minutos y la evaluación secundaria. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Mirar cómo está la vía aérea, examinamos cómo está la cavidad orofaringea y la apertura de la vía aérea. Todo paciente colocarle los líquidos y el oxígeno. ¿Se acuerdan? Que fue lo primero que dijimos. Entonces, ejercicio. Acá tenemos, entonces, el evento ocurrió, hubo un accidente de tránsito, lastimosamente, el choque de dos personas o de dos vehículos. Vemos el accidente, inmediatamente pues llaman al 123 acá en Colombia, porque en Estados Unidos serían 911. Y si aquí llamamos al 911, tanta película que vemos, no nos va a contestar nadie. Le llamamos al 123, digamos que de una manera tan rápida. Una vez que llaman al 123, que en este caso llaman al servicio de referencia o al CRUI, envían la ambulancia de la clínica o del hospital a recoger al usuario. Esta, como vemos, es una ambulancia medicalizada. Va a la ambulancia rápido y llega al sitio donde hubo el accidente. Una vez que llega al sitio y que logran socorrer a la persona que quede dentro del vehículo o que ya esté afuera, lo primero que hacemos es el reconocimiento. Esto es la parte de los paramédicos. Recogen a la persona, ¿sí? Le tratan de canalizar, le miran la vía aérea, si es necesario o no es necesario, le colocan el collarín. La mayoría de las personas, un 90% llegan con el collarín puesto. Entonces ya cuando nos llega a nosotros que vamos a determinar si es o no es necesario la colocación del collarín. Lo montan en la ambulancia. Aquí vemos dos momentos, de dos maneras como se pueden trasladar y mucho más teniendo hoy en día en cuenta que tenemos el COVID. Entonces, a su mano izquierda, ustedes ven el habitual y el otro, pues en mano derecha, es paciente politraumatizado en época del año 2020-21 con COVID-19, que todos andaban así, de esa manera vestidos. Se bajan de la ambulancia los paramédicos y salen corriendo tomando todas las puertas que están en el hospital, casi las parten, entran al servicio de ¿dónde? De urgencias.
Y cuando entran al servicio de urgencias, nosotros lo recibimos, ¿cierto? Todo el personal de salud, le ponemos el monitor y empezamos a revisarlo. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, señor. Esa es la secuencia, ¿cierto? Y ahí lo vamos revisando a la persona, le hacemos el reconocimiento primario, el reconocimiento secundario, lo monitorizan, enfermería lo va canalizando. Y mientras que estamos nosotros haciendo nuestro trabajo, que ustedes también ya entre poco lo van a estar haciendo, y mientras que ustedes lo están viendo, no hace falta que la señora esté peleando porque atendimos primero el politraumatizado, mientras que ella había llegado primero. Y el doctor se jala de las greñitas que le quedan y le dice, yo sé que usted vino antes, pero ¿a quién atiendo primero? ¿Cierto? Mientras que está un médico allá afuera discutiendo o tratando de explicarle a la señora que primero nosotros hacemos un triage primario y en este triage, el triage 1 sería, o el triage 2 sería este paciente que quedó politraumatizado. Mientras que ellos están afuera, allá adentro estamos nosotros trabajando, ¿cierto? Y una vez que si se logra hacer trabajar en equipo, esta persona es trasladada al servicio de observación o de hospitalización. ¿Me entendieron? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, no, señor. ¿Alguna duda? ¿O todo quedó claro? Todo claro, doctor. Ok. Entonces, si no hay más dudas, no hay preguntas, pues me dicen y entonces damos la clase por terminada o me dicen. Ok, entonces espero que les hayan entendido la charla y cualquier cosa pues estamos hablando, ¿vale? Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, Gracias, tengan un doctor. feliz día. Hasta luego, doctor. Que esté bien.